mí me toca hablar de si minimizar es mejor y como pueden ver la tendencia minimalista pues es la nueva tendencia de los pobres. Bien, quiero declarar mi conflicto de interés y tengo que decir que tengo una gran admiración por el doctor Medina, es gran amigo, tengo gran respeto por él, pero sin duda su currículum pues, es de un oponente muy digno, ¿no? Es un cirujano oncólogo, 83 publicaciones, más de 1,300 citaciones. Es el primer mexicano, por los que no lo saben, que fue presentado en una plenaria en el SCO este año. Pero sin duda, algo que sí tengo que destacar es que trabaja con un gran equipo multidisciplinario. Y entonces reproducir eso, pues creo que no es muy fácil. Esta plática, los objetivos para hablar en contra de minimizar, lo quiero decir, pues primero que sin duda, pues que tenemos que reivindicar al doctor William Halsted, porque esto es una historia de éxito. La historia de éxito se escribió desde su primer artículo, en donde ahí impactó con la modalidad más importante para tratar cáncer de mama. También tenemos que hablar de cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando, pero también no perder en cuenta que cuando tomamos una decisión tenemos que hablar de todo un contexto. Tenemos que hablar del contexto clínico y tenemos que hablar de la individualización de los pacientes. Sin duda hay que hablar de los márgenes, hay que hablar del contexto de la axila, pero no perdamos de vista también cuáles son las implicaciones cuando hablamos de un menor tratamiento. Cuando tomamos decisiones, cualquiera de nosotros, cualquier médico, cualquier oncólogo, finalmente nos enfrentamos a un miedo personal en términos de cuánto me va a recaer y qué tanta supervivencia le voy a agregar al paciente. Entonces tenemos que ponerle nombre y apellido. Una paciente de 50 años, carcinoma ductal infiltrante, 2 centímetros, grado 2, receptores positivos, HER negativo, axila negativa. Pero cuando le ponemos más cosas al asunto, y si la paciente es abogada, y si es adicta al Google, pues finalmente tenemos que tomar decisiones en base a 3 parámetros. ¿Qué es la razón que vamos a tomar decisiones? ¿Cuál es la intuición que tenemos de cómo tomar decisiones? Pero ¿cómo vamos a seguir las reglas? Nosotros le llamamos consensos, le llamamos NCCN, le llamamos guías internacionales, guías nacionales. Entonces el punto es, ¿cuál es el beneficio neto de cada uno de nuestros tratamientos? Es claro todo lo que nos presentó el doctor Medina hace un momento, pero esta misma paciente, sin tratamiento, la paciente tiene el 10% de morir por otras causas. El puro tratamiento locorregional le va a dar sin duda la mayor oportunidad de supervivencia. El tratamiento hormonal le va a agregar un poco más y el tratamiento adyuvante, pues la verdad es que muy poquito en beneficio neto y absoluto. Entonces no perdamos de vista que de pronto cuando queremos minimizar las cosas perdemos el objetivo. Hoy, y gracias a que me tocó dar la plática de la cirugía mayor probablemente sigue teniendo una gran relevancia, hoy la cirugía y el tratamiento locorregional, y añado a la radioterapia en esto, finalmente es la piedra angular del control del cáncer en general y mama no es la excepción. Pero también la cirugía contralateral tiene su impacto que a veces minimizamos. No perdamos de vista de dónde venimos, por eso digo que es una historia de éxito. Tenemos prácticamente más de 20 siglos en donde la piedra angular es el tratamiento local. Si flaqueamos un poco, finalmente eso también lo podemos perder. Entonces, hoy tenemos que realizar estos procedimientos de la manera más segura y posible, aún en el escenario de la biología molecular. Hablemos de la realidad. No es lo mismo el equipo multidisciplinario que tiene el doctor Medina a el médico Juan de a pie, que está en cualquier situación en donde no tiene un patólogo que está viendo no nada más cáncer de mama, sino otros cánceres o incluso otras enfermedades como apéndices, como vesículas. Entonces, si vamos a exigir cómo evaluar los márgenes, pues finalmente tenemos un concepto diferente. No es lo mismo cuando habla el doctor Giuliano de ganglio centinela, en donde tiene una tasa de identificación del 100%, o cuando habla la doctora Mónica Morrow de minimizar los márgenes. Entonces, hoy vivimos en realidades muy paralelas en todo esto, entonces no podemos perder de vista todo eso. Sin duda el progreso en el tratamiento de cáncer de mama es muy importante y hay un gran parteaguas en todo esto.
Hoy podemos estar montados en la biología molecular, pero no hace mucho tiempo hablábamos de una oncología empírica. Y hoy creo que ese traslado desde lo teórico está muy bien definido, pero desde la realidad a veces me quedan muchas dudas. Hoy, ¿cuántas veces se toman decisiones de tratamientos locales, sistémicos, en nada más una H&E? Entonces, hoy creo que hay que maximizar todo eso. Hoy la realidad de México es este paralelismo. Hoy, ¿cuántas veces vemos pacientes que ya tuvieron una tumorectomía, una cirugía parcial, una cirugía mal hecha? Hoy, ¿cuántas veces, para ponerle números en el Instituto Nacional de Cancerología, el 30% de nuestros pacientes ya vienen con algún tipo de cirugía? Entonces, esa es nuestra realidad y eso es algo que tenemos que lidiar con eso. Cuando decidimos si minimizar es mejor que hacer lo correcto. Cuando hablamos de supervivencia, a veces el tiempo es más importante que la efectividad de los tratamientos. A veces dar un tratamiento rápido y efectivo puede ser con tanta benevolencia que un buen tratamiento sistémico. Y a veces por minimizar, por hacer cirugía conservadora, por hacer marcajes, por hacer todo eso, a veces perdemos tantos tiempos que finalmente sí estamos impactando en la supervivencia de los pacientes. Hoy hay un parteaguas en donde si la paciente en México finalmente está retrasándose el diagnóstico hasta en 9 meses, hoy tenemos que ser reflexivos en el grueso, no en el individuo nada más. Entonces, hoy quiero traer a colación que sí se puede minimizar siempre y cuando estés en una unidad multidisciplinar específicamente diseñada para cáncer de mama. Fuera de eso, es un terreno francamente pantanoso. Bueno, hablemos cuál es el costo de la atención. El 30% de todos los gastos son directos hoy en los procesos incompletos, en un uso excesivo, en un mal uso de recursos. Entonces, hoy, antes de saber de una manera muy sencilla de más o menos es importante, hoy tenemos que reflexionar qué es lo mejor para nuestras instituciones. Hay una iniciativa del Breast Health Global Initiative en donde voltearon a ver que el mundo no es igual como podemos entender desde el punto de vista cultura, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista recursos. Y hoy son claros en donde en diferentes economías, en diferentes países, y hay que reflexionar que México es muchos países en un mismo país, en donde emiten algunas recomendaciones de que cuando tienes recursos limitados, y recursos no me refiero a recursos económicos, sino recursos de experiencia, recursos de acceso a medicamentos, recursos de acceso a radioterapia, hoy probablemente el tratamiento locorregional debe ser en una mastectomía radical modificada. Hoy hacer cirugía conservadora y disección ganglionar requiere un poco más de infraestructura. Entonces, hoy hay que saber cada uno de nosotros en dónde estamos sentados, en dónde estamos parados y con qué vamos a trabajar. Hoy la cirugía, la mastectomía radical es una cirugía de tratamiento rápido y que, ¿cuál es la debilidad que tiene? Que sí va a demostrar algún tipo de disfunción. Sin embargo, esa paciente el día de mañana puede entrar a algún tipo de reconstrucción tardía, pero hoy nuestro primer objetivo es aumentar la supervivencia en esas pacientes. Cuando tienes recursos básicos, la mastectomía, cuando tienes recursos limitados, puedes hacer una cirugía conservadora y el ganglio centinela no necesariamente lo tienes que hacer con radionúclido, en donde aumenta sin duda tu tasa de identificación. Entonces hay que buscar ese balance en todo esto. Entonces, ¿quién pone los estándares y quién pone las reglas? Pues hace 100 años los ponía Halsted, hoy los pone la doctora Morrow, minimizando los márgenes, hoy los pone el doctor Giuliano, maximizando el ganglio centinela, hoy viene el doctor Medina para decirnos menos es más, lo cual comparto la idea en él, en su institución, en ese equipo multidisciplinario. Pero este es el equipo de la doctora Morrow. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros tiene ese equipo con esos oncólogos, con esos radiooncólogos, con esos patólogos, con esas infraestructuras? Pero aún en el Memorial Sloan Kettering, este es el aumento de la cirugía contralateral. Entonces, hoy claramente vimos en el Memorial Sloan Kettering cómo iba disminuyendo la mastectomía radical, pero cómo también va aumentando, por otro lado, la mastectomía preservadora de piel contralateral. Esa es nuestra realidad. El doctor nos dijo claramente que un margen negativo era importante, pero un margen negativo no necesariamente quiere decir que del otro lado no hay tumor.
Es claro que el doctor Holland hace años nos demostró que a 2 centímetros había un 20% de enfermedad residual en el otro lado y a los 4 centímetros había 41%. Entonces hay que tener consideraciones en donde a lo mejor no impacten la supervivencia por el efecto que tiene la radioterapia de lo que van a hablar ahorita. Pero si no le van a poder ofrecer radioterapia a esa paciente, no es una paciente por ningún motivo que le podamos estar ofreciendo ni un margen mínimo, ni una cirugía conservadora, ni nada de esto. Hoy, ¿cuál es la implicación de márgenes cada vez más cercanos? Hoy, ¿cuál es el porcentaje de reintervenciones por márgenes positivos? ¿Por qué? Porque finalmente las letras chiquitas del margen, fuera de tinta, es la evaluación del margen. No es lo mismo colon, cuando es muy fácil, 2 centímetros, 3 centímetros. El evaluar una pieza quirúrgica de mama es lo más complicado que tienen los patólogos. Cuando le preguntaron a 4 residentes que entintaran, las tintas eran totalmente diferentes. Cuando le preguntaron cuántos entintaban, no existía más de 40% de centros que entintaban sus piezas. Entonces, hoy cuando decimos margen fuera de tinta, es un terreno que hay que ver y hay que voltear a ver a nuestras instituciones de cómo se está manejando todo esto, porque la orientación y el procesamiento finalmente es lo que impacta en que tengas la toma de decisiones de la manera más efectiva. En esta diapositiva, ¿cuál es el margen real? Este o este. Hoy tenemos que saber exactamente que finalmente, cuando hablamos de márgenes, tenemos que voltear a ver a nuestros patólogos de cuánto miden en todo esto. Porque el margen puede estar a 2 milímetros, puede estar a 1 milímetro, pero finalmente no cambia. Cuando minimizamos la cirugía preservadora de piel, ¿cuántos de nosotros pedimos un tejido de congelación hacia el pezón y cuántos marcamos la areola? Entonces, cuando queremos empezar a hacer las cosas cada vez más pequeños, la pregunta reflexiva hacia nosotros es, ¿estamos listos para asumir todas esas responsabilidades? Y ahora les voy a presentar la otra cara de la moneda de lo que les presentó el doctor Medina. Efectivamente, hay un consenso de ASCO, ASTRO, ESTRO, 33 estudios, 870 resúmenes, 28,000 pacientes, el 90% eran en etapas tempranas, todas recibieron radioterapia y la mediana edad era 4 años. Sin embargo, asumamos que el tamaño promedio de esos tumores era 1.6. La pregunta en nuestro país, ¿cuál es el tamaño promedio de todos estos? Aún en etapas tempranas es más de 3.5, aún en etapas 1 y 2. ¿Eso lo podemos correlacionar hacia nosotros mismos? Es una duda que tengo yo razonable. Pero el 48%, el 50% de las pacientes tuvieron una reexcisión. ¿Cuál es el impacto emocional para esa paciente? ¿Cuál es el impacto de costo para nuestras instituciones? ¿Y cuál es el impacto real que tiene todo esto? El 48% de esas pacientes incluso tenían márgenes negativos. Entonces, esa es nuestra realidad. ¿Cuántas veces estamos procesando todo esto? Entonces, cuando decimos estás en un límite seguro, pues si eres la doctora Morro y el doctor Medina y su equipo, pues a lo mejor sí estás en un límite seguro. Pero si eres el mismo doctor Medina en un hospital X, pues no sé qué tan el mismo doctor Medina se pueda sentir seguro con ese margen. Entonces, hay que encontrar ese pequeño balance. La cirugía conservadora, ahora con quimioterapia neoadyuvante, más complicado todavía. Sí, gracias a Fisher nos ha encontrado que finalmente después de quimioterapia neoadyuvante disminuyó considerablemente la mastectomía radical. Pero hay estudios recientes, este todavía es un estudio que está por analizarse un poco más, un estudio 2 que le dieron triple negativo, tuvieron una respuesta patológica muy aceptable, pero ¿qué pasa cuando preguntaron qué es lo que pasaba con los cirujanos? Bueno, ¿cuáles eran elegibles? El 54% al inicio de darle quimioterapia no eran elegibles para cirugía conservadora. ¿Cuántos aumentaron? Aumentaron de 54 a 68. Pero una tercera parte de esas pacientes, a pesar de que lograron algo para hacer cirugía conservadora, decidieron no hacerla. Entonces, pues sí queremos hacer cirugías más pequeñas, pero hoy las pacientes propiamente no lo están necesitando. Estos son unos datos del Instituto Nacional de Cancerología no publicados, es un análisis muy preliminar, pero aquí es en donde todo nuestro porcentaje
de cómo fuimos creciendo en cirugía conservadora. Entonces, aún en una institución de concentración alrededor de 800, 900 pacientes por año, nosotros no tenemos muchas cirugías conservadoras, sino hasta el año 2003 en donde empezamos a crecer. ¿En la edad del diagnóstico influía? Pues no, empezamos a crecer en la misma medida en la edad del diagnóstico. Y en el tamaño del tumor, hacemos más cirugías conservadoras entre el tamaño es más pequeño. Entonces, creer tanto en la quimioterapia neoadyuvante como un promotor de cirugía conservadora, hoy lo dudo incluso en nuestras instituciones, porque en las etapas tempranas crecimos más y solamente hasta el 2003 empezamos a creer que la cirugía conservadora nos estaba aumentando como factor de indicador la cirugía conservadora después de quimioterapia. Entonces, hoy, y ya para terminar, la axila. Pues sí, está el NSABP, está el Z11, está el Amaros y ahora el protocolo que dice el doctor Medina, la cirugía selectiva axila. Sin duda el linfedema es el punto, pero ¿cuál es la etiología del linfedema? También la etiología del linfedema es la edad de la paciente, es la obesidad, es la hipertensión, es la infección, el número de ganglios. Si hoy creemos que vamos a disminuir linfedema nada más resecando menos ganglios, ¿qué pasa con los demás factores? ¿Qué pasa con el factor cirujano? ¿Qué falta con el factor radioterapia? Entonces, hoy, si queremos disminuir linfedema, tenemos que comprar el paquete completo. Tenemos que hacer cirugía conservadora, tenemos que hacer ganglio centinela, pero también tenemos que decirle a nuestros pacientes que no aumenten de peso, también tenemos que mejorar nuestra técnica quirúrgica. Yo he visto cirugías de ganglio centinela en donde hacen una disección in situ. Eso no previene el linfedema. Todos estos estudios son los del linfedema. Y finalmente, sí disminuye cirugía conservadora de ganglio centinela contra disección axilar, pero hoy creo que tenemos que hacer una mejor cirugía, no nada más hacerla menos. Ganglio centinela pre y post, hace rato a lo mejor lo pasé muy rápido, pero el doctor Medina Franco tiene un artículo de ganglio centinela post quimioterapia neoadyuvante muy exitoso desde el 2009, pero hoy ¿cuántos hacen ganglio centinela en este país? Muy pocos. Y estos son los estudios que dice, hoy las tasas de identificación y los falsos negativos siguen alrededor del 15%. ¿Estamos listos para lograr eso? Hoy tengo mis dudas. Hoy en ganglios positivos estamos listos para tener radionúclidos, semillas y todo eso. Creo que tenemos que caminar mucho antes de voltear a ver todo esto. ¿Cuáles son las implicaciones de minimizar un tratamiento? Pues implica una atención más personalizada, implica que vamos a tener más riesgos de errores, implica mayor tiempo, implica mayor recurso, implica mayor reflexión y compromiso. Eso va a disminuir la ignorancia, pero realmente implica tener un equipo humano con madurez en el trabajo, equipo, tecnología e infraestructura. Eso es lo que significa minimizar. Si hoy estamos listos como individuos o como sociedad, hagamos menos. ¿Cuándo minimizar? Pues yo también traje mi artículo de Hipócrates, primum non nocere, y non nocere no quiere decir hacer menos, sino hacer lo correcto. Ya cuando vean muchos, entonces se podrán dar el lujo de minimizar. No pierdan que un equipo multidisciplinario dedicado a cáncer de mama es lo que los puede tener en un sentido de seguridad. Cuando todos nosotros mostremos que en nuestras manos es igual que lo que leemos, ahí podemos minimizar. Muchas gracias.